Ya, muy bien. Yo voy a tener el micrófono abierto. Yo hablo. Ya lo vi. Mami, yo no quiero, yo ya tengo el mío en el castillo escondido. ¿Cuál avanzó? De 5 minutos. Doctora, ya no puede comenzar. Muy bien. Soy la doctora Marinés Guapaya, docente. En esta oportunidad, saludándolos, voy a tocar un tema muy importante, el cual constituye la parasitosis. Dentro del mundo de la parasitosis, como conocen ustedes bien, es bastante amplio. Sin embargo, es importante determinar que la parasitosis es una enfermedad mundial en todas partes del mundo y esto genera una carga para la economía, ¿no? ¿Qué hace que la parasitosis sea tan extensa? Es el grado de población que cada vez se incrementa más. Hay una densidad poblacional incrementada, hacinamiento, y esta mayor cantidad de personas, ¿no?, hace que exista el hacinamiento con las diferencias sanitarias correspondientes. Quizás no hay necesidad de ir por el mundo. En nuestro Perú, en nuestra parte de Lima, nosotros tenemos las partes periféricas donde no tienen servicio de agua ni desagüe, no tienen baños, no tienen excretas. Aparte de la educación, en algunas zonas donde nos falta un conocimiento exacto de los hábitos higiénico-dietéticos. La falta de capacitación, la falta de difusión de la capacitación, ¿no?, hace que el mundo de la parasitosis se incremente aún más. Aunado a ello, que el Estado no tiene una política en materia de salud pública. Hay un control inadecuado de los vectores y de reservorio de infección. Eso se vio mucho en el Perú, donde diezmaban la parte de
la epidemia que hubo del paludismo, ¿no? En que el Estado sí puso de por medio todos sus métodos para llegar a las poblaciones. Se tomaban muestras en los colegios, se hizo la fumigación, el control de vectores fue adecuado y el paludismo de alguna forma fue controlado. Actualmente hay muchos casos, pero antes el paludismo mataba a muchas personas porque hubo una política de Estado. Pero en general, en este mundo de agentes externos, y lo estamos viendo, ¿no? La política estatal es un elemento muy importante para el control y buen curso de esta erradicación, ¿no? Aparte de ello, hablamos del mundo. Cuando se viaja al extranjero, ¿no? Hay que estar vacunado y muchas veces al regreso también, y a veces no hay control en los viajes internacionales. Entonces, enfermedades del externo son traídas acá al Perú. Hay que hablar de los viajes internacionales, sino los viajes nacionales, tanto de la zona sierra, la zona selva, a la parte de Lima. Hay mucha migración de parte de extraños, de vecinos, ¿no? Que vienen e ingresan sin mayor control hemático ni análisis de ese, y ellos son los portadores. De tal forma que este control tiene que ser adecuado, ¿no? En un hogar, cuando alguien tiene parasitosis, tiene que tratarse a toda la familia, porque de otra forma el agente externo va a contagiarlo a todos. De nada ganamos tratando al sintomático cuando los 5 o 6 integrantes de la familia tienen este tipo de enfermedad. Muchas veces vamos al médico y el médico da una medicación y el paciente se automedica, ¿no? Se automedica y le dice, oye, a la vecina, ¿no? O a otro de su entorno, le dice, ¿tú qué tienes? Tengo tal cosa. Entonces, mira, a mí me hizo bien esto y cómprate, ¿no? Y no hay un control en la farmacia y se produce la resistencia a los fármacos, ¿no? En lo que respecta a los helmintos, ¿no? Ustedes ya por sus estudios saben que existen los nemátodos, los tremátodos y los céstodes, ¿no? Dentro de ellos los ascarirumbricoides, cuya hembra pone miles de huevos y la forma de erradicación es más complicada de ello. El ciclo de los, ¿no? Para determinar la persistencia del germen es bastante alta. El Trichura trichuris, el Enterovis, el Strongyloides stercorali, dentro del nemato, el Necator americano, el Ancylostoma duodenal. Estos Necator y Ancylostoma son helmintos que dan grandes problemas de anemia, porque ellos tienen un aparato succionador y se adosan a la mucosa intestinal y de ahí absorben la sangre. El paciente muchas veces tiene 3-4 gramos de hemoglobina y es porque tiene uno de estas uncinarias, ¿no? En los trematos, el Schistosoma manzoni y la fasciola hepática. La fasciola hepática, como saben ustedes, es muy común en nuestro medio, especialmente en los pacientes que tienen litiasis, ¿no? Pueden hacer obstrucción por una fasciolasis. Y en los estos, en las solitarias, ¿no? La tenia saginata, la tenia solium, la Hymenolepis nana, estos parásitos, ¿no? Habitan el intestino y son de gran tamaño, a veces de metros de longitud. En el mecanismo de acción, nosotros vamos a utilizar
antiparasitarios, y estos antiparasitarios tenemos uno que se llama polivalente, por eso me he permitido ponerlo en la primera lámina, ¿no? Que es de la familia de benzoimidazoles. Dentro de ellos el albendazol, el tiabendazol y el mebendazol, que son los más conocidos. Comprenderán ustedes que en el mundo de los antiparasitarios la cantidad de fármacos es inmensa, ¿no? Estamos colocando solamente los que tienen mayor posibilidad de acceso a los pacientes, ¿no? ¿Cómo actúan esto, ¿no? Estos fármacos? Estos fármacos van a actuar sobre la D-tubulina parasitaria, ¿no? Entonces, con ello no hay polimerización de los microtúbulos. ¿Qué significa eso, no? Esto hace que el helminto se paralice, y al paralizarse puede ser eliminado por los movimientos intestinales. También está asignado que disminuye el transporte de glucosa del externo del intestino hacia el helminto que habita en el intestino. Produciría un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa e inhibición del fumarato reductasa mitocondrial. Estos son teorías, ¿no? La teoría principal es la unión con la D-tubulina parasitaria. Sin embargo, ¿no? También es importante considerar el transporte de glucosa. ¿Qué significa eso? Nosotros, los seres vivos, y los helmintos, los gusanos, son seres vivos, necesitan de dos cosas fundamentales para su vivencia, ¿no? El azúcar y el oxígeno, ¿no? Entonces, en este mecanismo de acción, los benzoimidazoles disminuirían el transporte de glucosa hacia el interior del helminto, de tal forma que ellos tendrían una capacidad vital disminuida. ¿A quiénes sí, contra qué fármacos están los benzoimidazoles? Miren que en la lámina principal habíamos hecho nematodos, trematodos y cestodes, y aquí estamos viendo que de los espectros parasitarios, ¿no? El único que sale es el esquistosoma y la fasciola, que son los tremátodos, y el oncocerca, ¿no? Después es para la mayor parte de nematodos y para la mayor parte de cestos, o casi todos los cestodes, ¿no? Esto es muy gráfico, ¿no? Espero que lo recuerden. Por eso el benzoimidazol se llama un antiparasitario de amplio espectro, por la gran cantidad de parásitos a los que puede hacer efecto. Igualito que los antibióticos, ustedes saben, antibióticos de espectro reducido, antibióticos monovalentes o antibióticos que sirven para determinado germen. De igual forma, los antiparasitarios son aquellos de los benzoimidazoles, el grupo de los benzoimidazoles es un fármaco que adquiere para todo. De este cuadro estamos repitiendo del primero, para que ustedes en el tachado que está acá en la lámina vean que solamente 3 de todos los parásitos que hemos visto no tendrían efecto antiparasitario, ¿no? Han sido útiles en la erradicación de la helmintiasis, los benzoimidazoles, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente van a afectar las fases larvarias, sino las fases adultas. Cuando nosotros hablamos que sus efectos producen cambios bioquímicos a nivel de la mitocondria, el desacoplamiento de la fosforilación activa, ¿no? La inhibición de la polimerización al unirse a la D-tubulina, estamos hablando de la fase larvaria, o sea, en la fase de que todavía el gusano no es adulto, pero cuando es adulto disminuye el transporte de glucosa, o sea que este es un fármaco que te va a actuar tanto en la fase cuando está recién desarrollándose el helminto y en la fase adulta. Por eso es muy útil en la erradicación de esta helmintiasis.
¿no? Lo ven simidazoles, aquí estamos repitiendo lo que está en el cuadro anterior, ¿no? Y el mérito de esta placa es que estamos llegando a un concepto, la utilidad en la erradicación de la hemiltiasis. También estos fármacos se van a absorber por vía oral, después de ingerir, y tiene una concentración rápida, más o menos a la hora va a tener concentraciones elevadas. Se unen a las proteínas plasmáticas, se excretan por vía renal, como la mayor parte de fármacos, y pueden producir anorexia, náuseas, vómitos, diarrea. Decía que es fácil el tratamiento con antiparasitarios. Sin embargo, el hecho de que no se realice cambios higiénico-dietéticos en el hogar hace que la parasitosis continúe, ¿no? Cuando dicen se va a tratar a todos los miembros de la familia, uno es sintomático, ¿no? El paciente que está con parasitosis generalmente no sube de peso, está adelgazado, tiene balonamiento, le rechinan los dientes, tiene prurito anal. O sea, esos son conocimientos masivos acerca de la presencia de una parasitosis. Y hay uno, generalmente el niño. ¿Y por qué el niño? ¿Por qué los niños? Porque los niños están en contacto con el suelo, con la tierra, con los animales. Ellos no tienen medidas de bioseguridad, tanto como los adultos, y por eso las parasitosis son más propensas en los niños, ¿no? Entonces, cuando un adulto es sintomático es porque ya la carga, la infestación es bastante elevada, la infestación parasitaria, y el otro miembro no tiene síntomas, pero el hecho de que no tenga síntomas el otro miembro de la familia no significa que no tenga la enfermedad. La enfermedad, la parasitosis lo tienen todos. O sea, cuando hay un sintomático o no sintomático, o viene un paciente de un área de probable contagio, como puede ser un viaje interprovincial a la sierra, a la selva, o en realidad por fuera de Lima, ¿no? Es bueno tener el tratamiento antiparasitario conveniente. La niclosamida también es efectivo, ¿no? Es de un fármaco de segunda elección, impide también la respiración celular y bloquea la captación de glucosa. Y bloquea la fosforilación anaeróbica de difosfato de adenosina. Esto es importante de determinar. Más adelante voy a hacer una graficación más concluyente quizás del mecanismo de acción. Lo que estamos viendo acá es que como organismo vivo, el helminto, que está en nuestro tubo digestivo, tiene todo lo que una célula tiene, ¿no? Tiene respiración celular, tiene fosforilación oxidativa, tiene captación de glucosa, tiene ADN, tiene RN, o sea, el minto tiene todo lo de un ser vivo. Y como tiene todo lo de un ser vivo, también tiene las cualidades de un ser vivo, que nace, se reproduce, crece, se reproduce y muere, es igualito que nosotros, o sea, su ciclo vital es así. La diferencia es que estos habitan el intestino, y al habitar el intestino, ¿no? Ellos tienen la posibilidad de ser, a veces la población de Ascaris, por ejemplo, hay 300.000 o 150.000 a 300.000 huevos que una hembra es capaz de eliminar. Entonces, imagínate la cantidad de formas adultas que puedan haber. Entonces, estos huevos, estas formas larvarias que van a crecer, ¿no? Tienen lo del ciclo vital, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? O sea, quiere decir que de esta cantidad, póngase 50.000 huevos de uno solo, de un helminto, de ellos van a morir 20.000, ¿no? Y esos, ¿dónde se van? No van a ser eliminados en forma de helmintos, algunos serán eliminados y serán visibles,
¿no? Pero la mayor parte se van a morir en el intestino como parte del ciclo vital. Entonces, son segmentos de proteica, porque luego un helminto, un gusano, es un elemento vivo que tiene proteínas también, ¿no? Eso es aprovechado en la selva, a veces hay gente que lo ingiere, ¿no? Lo come y, bueno, eso personalmente no estoy a favor de ello, pero es nuestra costumbre, ¿no? Nuestra costumbre popular. Entonces, eso para decirles que es un ser vivo con todas las cualidades que tenemos nosotros, ¿no? Respiración aeróbica, anaeróbica, captación de glucosa, fumarato reductasa, ¿no? O sea, estos fármacos tienen que actuar a esos niveles y como estamos viendo con el benzimidazol, ¿no? El mecanismo de acción es sumamente amplio, tanto en las formas larvarias como en las formas adultas, ¿no? La conclusión de que como ser vivo se van a morir dentro de tu intestino o dentro del intestino del paciente, es que el paciente tenga mucha alergia, mucho prurito, ¿no? Muchas veces el diagnóstico se hace porque el niño tiene mucha reacción alérgica, ¿no? Hay niños o personas que le sale ronchas en el cuerpo hasta por el sol, ¿no? O sea, se roncha de todo. Lo primero que tiene que hacerse en esta persona es determinar que tenga parásitos. ¿Por qué razón? Porque los parásitos, ¿no? Al morirse son restos proteicos extraños al organismo y estos restos proteicos extraños son absorbidos por nosotros mismos y esto es lo que ocasiona la alergia, ¿no? Entonces, esto es muy importante para nosotros poder entender el mecanismo de acción de estos elementos, ¿no? Quizás también sea importante, ¿no?, poder decir el mecanismo de acción. Habíamos dicho, helmintos. ¿Dónde están los helmintos? En la mayor parte del caso están en el tubo digestivo. Unos en intestino delgado, otros en intestino grueso. Metros de metros tienen como hábitat. O sea, el tamaño del intestino, ustedes saben, supera los 3 metros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de que en esa población haya miles y algunos microscopios, larvas microscópicos. Entonces, hay un grupo, y aquí nos vamos a dejar a dejar por sentado el mecanismo de acción. En un primer grupo, los hidrocarburos halogenados. Aquí he puesto una forma de varias, como si fuera esto un haz en movimiento. Eso es lo que va a tener el minto, ¿no? El hidrocarburo halogenado tiene la fórmula muy semejante al cloroformo. El cloroformo, como el éter, ellos se usaba anteriormente para dormir a los pacientes. Ahora hay anestésicos de primera línea. Sin embargo, antes se anestesiaba a los pacientes con cloroformo. Y alguien pensó, ¿y por qué no anestesiamos a los helmintos? Entonces sacaron una fórmula semejante al cloroformo, con los cuales el helminto se dormía, ¿no? Las uncinarias, el ancilostoma duodenale, el necator americano y el difilibotrulatum eran parásitos que respondían muy bien, ¿no? Había que tener ciertas condiciones. Nunca, y esto para todos los antiparasitarios, nunca administrar con grasa y menos en alcohol, ¿no? Porque esto asumiría una mayor lipoafinidad y en consecuencia un mayor efecto farmacológico, ¿no? Sin embargo, si es que el paciente tenía escariasis, en la escariasis no lo narcotizaba. Narcotizar es dormir, ¿no? Más bien lo despertaba. Entonces, si nosotros teníamos una población parasitaria en que había Ascaris lumbricoides, estos Ascaris se van a estimular y van a querer salir, ¿no?, por todas partes, incluso perforan el intestino, ¿no? Y al perforar el intestino
también se van a todos los orificios que encuentren, entran a la vesícula, al apéndice, atraviesan la pared, producen peritonitis. Este medicamento, si bien no es recomendado cuando hay escariasis, nosotros no tenemos la certeza de que en el tránsito intestinal exista escariasis, pero sí, por propósito docentes, nos conviene informarnos, ¿no?, de este hidrocarburo halogenado, ¿no?, para el mecanismo de acción. Entonces, este mecanismo, el hidrocarburo halogenado, se parece al cloroformo, lo hace dormir, especialmente a las uncinarias, ¿no? Y no se puede dar en pacientes que tienen ascaris. Como también comprenderán, cuando nosotros administramos un antiparasitario, debemos tener cuidado con el paciente. Imagínate, se toma una pastilla que parece al cloroformo en su fórmula básica. Entonces, al igual que produce mareo en el helminto, podría producir mareo en el ser humano, ¿no? Entonces, al producir mareo en el ser humano, es factible también que este paciente se caiga, tenga accidentes, y eso va para todos, ¿no? Un medicamento va a encontrar una población parasitaria, pero también se va a absorber, y los mismos efectos que produce en el helminto puede producir en el ser humano. Por eso se recomienda, y ustedes como especialistas, ¿no?, tienen que decir que primero los alimentos que reciban no tienen que tener grasa, debe ser una dieta. Segundo, que no debe el paciente estar caminando por el mareo que puede producir por la absorción de esta sustancia. Tercero, que la hidratación es muy importante porque muchos de estos antiparasitarios producen diarrea. Es más, ¿no?, se recomienda, si hablábamos de 300.000 huevos en algún parásito, que es una cantidad tremenda, ¿no?, estos no solamente van a ser eliminados por un fármaco, una pastilla, 2 pastillas, ¿no? Tiene que dar una dieta adecuada, y en algunos casos se pretende, ¿no?, ayudar a este efecto farmacológico haciendo la eliminación mediante enemas evacuantes para tratar de eliminar una cantidad de parásitos, ¿no? Entonces, la persona que está tratando a una persona que tiene parasitosis, ¿no?, debería también tener cuidado, ¿no?, para no contaminarse. La mayor parte de nosotros portamos los parásitos en las uñas, ¿no? Especialmente nosotros las damas que tenemos las uñas largas, debajo de las uñas se puede encontrar parásitos, ¿no? Entonces, es muy importante el lavado de manos, que se tenga que hacer lavado de manos, el cepillado de manos, no solamente el echarse agua, jabón y alcohol, no es así, ¿no? Hay que cepillarse y evitar la presencia de huevos o larvas en las manos, ¿no? El otro grupo de fármacos antiparasitarios son las piperacinas, el fosfato o citrato de piperacina. Ustedes, como conocen, hay los helmintos tienen también una placa mioneural, ¿no? Tienen acetilcolina, ¿no?, y tienen antimuscarínicos, ¿no? Entonces, estos fármacos van a actuar a nivel de la placa mioneural del helminto, ¿no?, produciendo un efecto semejante a la acetilcolina. Entonces, el efecto de la acetilcolina es de contracción, o sea, el paciente toma una pastilla y tiene enterobius, ascaris, Weichera Barancosti, cualquiera de estos 3 que están aquí, ¿no? El contacto del fármaco con el helminto hace que se enrolle, o sea, se contraiga, ¿no? Se contraiga y son eliminados paralizados, contraídos, ¿no? Dice, pero yo eliminé, y en algunos sitios donde no hay silos, comienzan los helmintos, una vez pasado el efecto farmacológico, no comienzan a moverse, ¿no? Porque lo único que fueron es eliminar, paralizados en forma de contracción por el efecto de acetilcolina, y estaban vivos, pero contraídos y paralizados, ¿no? Pasa el efecto y comienzan a rotar nuevamente. Por eso se recomienda
Primero, que las excretas se debe usar sustancias que tiendan a eliminarlo, ¿no? Sustancias muy desinfectantes, de alta concentración, para que puedan ser eliminadas, ¿no? Dentro de este grupo de piperacinas existe un fármaco, digamos, dielfosfato citrato, pero la dietilcarbamazina, que lo tengo aquí anotado. ¿Qué cosa es la dietilcarbamazina? Es un fármaco que actúa a nivel de las filarias, de las microfilarias, se llama microfilarias. Es un parásito muy pequeñito, muy ínfimo, que pasa en la sangre, ¿no? Y no puede ser eliminada, ¿no? Entonces, se ha hecho muchos esfuerzos para eliminar la filariasis o la microfilariasis, ¿no? Y eso pasan por todo el organismo y son imposibles. Sin embargo, la dietilcarbamazina sí tiene efecto sobre la microfilariasis, ¿no? ¿Qué hace sobre la deforma, ¿no? O sea, nosotros, como conocen ustedes, tenemos el vaso, ¿no? Nuestro vaso, nuestro hígado, nuestro vaso como parte del sistema retículo endotelial. El vaso va a eliminar toda sustancia que es extraña, ¿no? O sea, es como nuestro agente destructor de objetos extraños, ¿no? Entonces, las microfilarias, como son tan pequeñas y son en forma de una coma, pasan por el vaso y el vaso no lo destruye. Si el vaso encuentra algún agente, una bacteria, un elemento extraño, un tóxico, lo capta y lo destruye, porque es el poder, se llama poder hemocaterético del vaso, ¿no? Y las filarias pasan, pero como son tan pequeñas y tan filiformes, no son reconocidas ni por el vaso. Entonces un investigador descubrió, ¿y si deformamos a las microfilarias? O sea, en vez de ser de coma, la alteramos en su morfología, atacándolos de ese modo, el vaso lo va a reconocer. Entonces, así como se utilizó la dietilcarbamazina. La dietilcarbamazina, ingerida por el paciente que tiene microfilariasis, hace que la filaria se deforme. Entonces el vaso lo reconoce como extraño y lo capta y lo destruye, ¿no? Entonces se aprovecha del poder hemocaterético del vaso, que capta las filarias que han sido alteradas en su morfología por la dietilcarbamazina, ¿no? En el siguiente, los fenoles antihelmínticos, el exilresorcinol. Aquí he sido objetiva, he puesto unas áreas punzantes, ¿no? Acá, como si fueran estas estrellas, ¿no? Y estas puntas provocan una necrosis del parásito actuando sobre ella, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un helminto en este área, ¿no? Este exilresorcinol va a atacar sobre la superficie del helminto, ¿no? Entonces, al lesionarle, aumenta su permeabilidad de la pared del parásito, ¿no? Y permite el escape, permite que por el hueco que le hiciera, por esta necrosis que produce, ¿no?, el escape de elementos indispensables para su metabolismo, ¿no? Este es el exilresorcinol. Es muy efectiva, ¿no? Pero también puede provocar necrosis en el tubo digestivo, ¿no? Produciendo una enteritis, una lesión. También es importante, ¿no? Para que haya un efecto farmacológico adecuado, debe haber contacto del fármaco con el helminto. Y si hay mucha alimentación, muchos residuos, y no haber el contacto, entonces se requiere una dieta libre de residuos unos 2 días anteriores de la administración del fármaco. Acá tenemos una imagen de alguien que está contraída, para que nosotros también recordemos que la acción nicotínica de los derivados del amonio cuaternario y el bifenio, que tiene un cuadro,
una estructura química muy semejante a la acetilcolina. Entonces, al tener una acción nicotínica, produce una acción también de contracción muscular al actuar sobre la unión mioneural del helminto, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la ventaja de esta acción? Que se absorbe poco. O sea, si tenemos una acción nicotínica, si se absorbiera un poco en el tracto gastrointestinal, produciría también cólicos en el paciente. Pero la ventaja de este fármaco es que no se absorbe mucho, ¿no? Y en consecuencia los efectos de cólicos abdominales que se pudieran presentar por una acción nicotínica ya en el paciente van a ser menores. El parásito que da mejor efecto es el acilostomos duodenal, que se va a contraer y es eliminado por los movimientos peristálticos intestinales. La niclosamida, ¿no? Como habíamos visto en la segunda referencia, una de las mejores, ¿no? Es la más activa para la teniasis. El término vermicida. Ahí ustedes lo van a leer, hay términos como vermicida y vermífugo, ¿no? El anterior podría ser casi un vermífugo, ¿no? Y este es un vermicida. ¿Qué significa eso? Que produce la muerte del helminto y los vermífugos producen la salida del helminto, ¿no? Entonces, estos van a destruir, como sustancia sintética, van a destruir al helminto. Aquí tenemos una sustancia química muy fuerte, ¿no? Y lo van a destruir, ¿no? Entonces, en la tenia, por ejemplo, los parásitos salen semidigeridos, o sea, salen destruidos, ¿no? La tenia, la himenolepis, el ascaris, ¿no? Ese es el problema que les decía de inicio. En tu intestino, en el intestino del paciente, teníamos una tenia, por ejemplo, ¿no? Esta tenia, dándole niclosamida, esta tenia se va a destruir en el intestino, pero no se va a eliminar, sino se va a absorber. Nosotros vamos a ver segmentos de parásitos, ¿no? Y eso es lo que va a dar muchas alergias, ¿no? Obviamente no se puede dar en la neurosis y cercosis, en la cisticercosis y en la hidatidosis. La niclosamida, se destruyen con rapidez debido a la inhibición de la fosforilación oxidativa, ¿no? ¿Cuál es el problema de otros antiparasitarios? Que si tú no sacas el escólico, nunca va a eliminarse el parásito. O sea, se eliminará con cualquiera de las formas, podrán destruir los parásitos, pero no se van a poder eliminar. Tiene que salir la cabeza y siempre se busca la cabeza. Niclosamida, ¿no? Sí hace que el escólex se pueda salir, ¿no? El escólex se libera la luz intestinal y se digiere, ¿no? O sea, se digiere o se elimina, ¿no? La dosis usual, 2 gramos por día por 7 días. Hacer los controles, ¿no? O sea, el hecho de que tú tomes durante el tratamiento por una semana no significa que no haya quedado algún u otro escoles, una tenia. Por eso cada 3 o cada 5 meses hay que hacerse nuevo análisis para determinar si resistía, ¿no? Erosiones adversas, ¿no? Ya hemos contado desde el inicio, ¿no? Cuando hay una sustancia extraña, se convierte eso en una reacción antigénica, como un elemento antigénico, el organismo segrega anticuerpos, ¿no? Y puede producir prurito, ronchas, puede producir reacciones alérgicas importantes. Se trató mucho y acá tenemos un policromo, ¿no? Tratando de entender un poco el mecanismo de acción de los medicamentos, de los antiparasitarios, ¿no? Esto dice que estos colorantes pintarían
al helminto, ¿no? O al parásito en general, lo pintarían y este colorante haría que no captaran la glucosa del medio, ¿no? Y si no captan glucosa, no tienen alimentos y van a perecer. Este es un intento de explicar un poco el mecanismo de acción de los Andes grupos. Nosotros, como estudiantes de la Facultad de Medicina, en el área de nutrición, que vamos a estar en contacto con pacientes, ¿no? Dice, doctor, tengo ojo, las deposiciones están rojos brillantes, ¿qué me ha pasado? ¿Se ha malogrado o no? Le hemos dado un medicamento que pinta el helminto, pinta el parásito, y al pintarle evita que capte glucosa, ¿no? Evita que capte los alimentos. No se asuste, no es ningún problema, ¿no? Los derivados de la acridina o la quinacrina o la mepacrina, tampoco para la asteniasis, no la mata, ¿no? Sino que, ¿qué pasa aquí? El helminto, supone que esta es la cabeza del helminto, se va a adicionar, tiene un aparato mandíbulo succionador muy fuerte, ¿no? Y se adhiere y se puede eliminar los fragmentos y no se elimina la cabeza. Sin embargo, con la quinacrina, esto va a actuar sobre el aparato mandibular succionador, ¿no? Relajando la cabeza, se va a desprender el duodeno y al desprender el duodeno va a ser eliminado por los movimientos intestinales, ¿no? O sea, relajado, va a ser eliminado de esa naturaleza. Obviamente estos helmintos son eliminados vivos, ¿no? Se eliminan de esa manera, ¿no? Porque lo único que he hecho es sacarlo del duodeno. Estas tenias, pues aparte de estar cogiendo la glucosa del medio, como ya hemos visto, tienen grandes problemas anemizantes en el paciente. Los benzoimidazoles, ya hemos hablado de ellos al inicio, ¿no? Tienen un amplio espectro, ¿no? Bloquea la captación de glucosa, hemos dicho glucosa y oxígeno, fundamental para todo ser vivo. Sin embargo, se tuvo un éxito con los benzoimidazoles, porque también hemos visto que de la mayor parte de parásitos actúan sobre la fumarato reductasa, sobre la detulina, la captación de glucosa, los medios de transporte de ARN, ADN, o sea, tiene efectos tanto en el área larvaria, en el área preadulta, ¿no? Que dijeron que puede ser utilizado para los ectoparásitos, ¿no? Otros pensaron que era una acción inmunitaria, ¿no? Otros incluso pensaron que podría servir para el cáncer, para el ofrocelismo, ¿no? Ya vino una serie de estudios, ¿no? Donde dijeron que podría tener efecto. Sí, podría tener ese efecto, pero no sería su efecto de primera intención, ¿no? El tiabendazol, le hemos dado aquí una medalla, ¿no? Es un antihelmíntico. ¿Por qué tiene la medalla? Porque va contra los huevos y va contra las larvas. Va contra las formas primigenias y con las formas adultas. En Estreptococci trecorales, por ejemplo, es excelente, ¿no? Y como la mayor parte se van a dar por vía oral, ¿no? Se inactivan a nivel hepático por un mecanismo de hidroxilación, se excreta por orinas y heces, ¿no? Hay algunos efectos que pueden ser disminuidos, ¿no? Si yo tomo un tiabendazol y estoy caminando, trabajando, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? Diga. Sí, diga. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Delegada. A ver, señora delegada. ¿Sí? ¿Hay alguna? Si es que hay alguna pregunta, una observación, con todo gusto, ¿no? Estamos atentas a cualquier
a cualquier comentario. Decía que los efectos adversos de estos antiparasitarios, que pueden ser vértigos, náuseas, vómitos, escalofríos, ¿no? Leucopenia, pueden ser minimizados cuando indicamos al paciente una dieta adecuada, reposo en cama y sobre todo no realizar actividades que puedan hacer decaer, ¿no? O sea, vértigo, por ejemplo. No, lo único que tiene es parasitosis, ¿no? Pero por efecto farmacológico, por ser un fármaco que es ovicida y larvicida, tiene que tener una potencia farmacológica especial, ¿no? Cada 12 horas en tabletas de 500 miligramos, ¿no? Y es un fármaco de gran efectividad. El mebendazol también es de la familia de las tiabendazoles, que los benzimidazoles, el mebendazol es de amplio espectro, pero tiene menos reacciones adversas que el anterior. El anterior es excelente, ¿no? Excelente, el diabendazol, pero el mebendazol le supera. Aquí tenemos una llave, ¿no? Que la llave, la primera línea en trichuris, ascaris y así los toman, ¿no? Mire que es tan efectiva que la tasa de curación con una dosis es el 90%, ¿no? Tiene todo lo adecuado. Cuando se ingiere en el colon no se absorbe, ¿no? Y la concentración en el colon donde están las lombrices, todos los parásitos, ¿no? Y como no se absorbe, esto puede ser erradicada con una dosis única, ¿no? O sea, con mebendazol es una pastilla. ¿Es fácil o no es fácil el tratamiento? Facilísimo, ¿no? Porque la tasa de curación es casi el 90%. O sea, casi todos se van a curar, ¿no? Pero ¿por qué si en teoría nosotros sabemos que es un tratamiento bastante sencillo, ¿por qué hay tanta parasitosis? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay políticas educacionales, no hay política del Estado, ¿no? Si yo vivo en una zona donde no tengo desagüe, ¿no? ¿Dónde voy a poner las deposiciones en la superficie de la tierra, ¿no? Entonces, alguien que camina sin zapato, ¿no? Por esas zonas que no digamos que va a pisar sino que las heces se desecan y al ser desecada van con la tierra y uno va sin zapato y esas microlarvas se van a absorber. Antes se decía que para que me pase una larva, que me pase una microlarva, se me pase a mi organismo, ¿no? No solamente sería por la ingestión de alimentos, ¿no? En malas condiciones, sino también por absorción de piel, ¿no? Avanzarían a través del piel desnudo, ¿no? Y decía, bueno, es que mi piel está sana. Sí, se ha demostrado que el tamaño, el diámetro de las larvas o las microlarvas, el diámetro es más pequeño que el del linfático y del vaso. O sea que pueden pasar con una facilidad tremenda, solo necesitan que esté húmedo. Y cuando nosotros vamos a las zonas de campo, generalmente estamos con los pies casi mojados, ¿no? O sea, la posibilidad de contaminarnos o reinfestarnos es bastante alta, ¿no? Pero si todos tuviéramos una política, a veces pedir lo imposible, ¿no? Andar con zapatos, por ejemplo, en las chacras, ¿no? En los campos. Es un poquito complicado, ¿no? O que en los campos estuviera baños, habrá silos, no hay desagüe, ¿no? ¿Dónde van las deposiciones? Si hay en un pueblo, en una zona de nosotros, hay un tratamiento de excretas, no hay, ¿no? Entonces van al río, todas las deposiciones van al río.
Y en el río, pues, el agua, ¿de dónde tomamos? Tomamos del río, ¿no? Y ahí está el ciclo, ¿no? O sea, es un poquito complicado. Algunos vegetales como las fresas, la col, el repollo, todas las vegetales de tallo corto se van a regar con estas aguas. Y si nosotros no lavamos estas verduras, todas verduras que crecen al borde de la tierra, ¿no? Si no lo lavamos bien, una lechuga, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar bien lavada porque en su interior podría tener huevos de parásitos. Entonces, pero si lo lavo, ¿no? Incluso con diluciones de lejía, ¿cómo queda un vegetal bien lavado, ¿no? Queda flácido. Y entonces nadie lo quiere comer. O sea, si tú vas a un restaurante y ves que una lechuga está toda flácida, pues lo reclaman. O sea, mientras más fresco esté, mejor. Pero mientras más fresco está menos lavado. Y menos lavado, posibilidad de presencia de parásitos es alta. Por eso es necesario readministraciones periódicas por la reinfección que pudiera presentarse. El mebendazol es otro fármaco de la misma familia de los imidazoles, ¿no? Tiene la ventaja que se absorbe menos del 10%. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que no se absorba. Nosotros queremos que se quede en el intestino para que pudiera hacer efecto farmacológico, ¿no? Se fijan las proteínas con mayor protección, ¿no? Y tiene una metabolización alta, ¿no? También dentro de su mecanismo de acción, lo que se ha hablado en anterior, a nivel de la síntesis del microtúbulo, inhibe la captación de glucosa. El minto no tiene glucosa, es como nosotros, seres vivos. Si no comemos, no tenemos glucosa, nos morimos, ¿no? Ustedes como especialistas saben que el azúcar, la glucosa en nuestro medio es importante. Yo, si soy una persona diabética y el nivel de glucosa es más bajo, ¿no? El valor de glucosa es 60, 100, por ejemplo. Los diabéticos hacen 20, porque esa es su curva, ¿no? Ellos pueden hacer 200, 300, pero cuando su glucosa le baja a 30, 40, ¿no? Cuando toman un fármaco, si no tienes glucosa te desmayas. Eso lo ven ustedes también cuando están en una conferencia de cualquier naturaleza y no han comido. ¿Qué pasa? Se duermen, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen glucosa. Entonces, de igual forma, estos medicamentos como el mebendazol impide que el helminto, que el gusano capte glucosa. Entonces se inmoviliza y se muere, ¿no? Por baja glucosa, igualito que nosotros grandes, ¿no? El albendazol, un nuevo benzimidazol bueno para la neurocisticercosis y equinococosis, ¿no? También bloquea la captación de glucosa en fase larvaria de adulto, ¿no? Evita la formación del ATP, agota las reservas de energía, destruye la captación del transporte citoesquelético, inhibe a la tubulina. Este es un fármaco que resume casi todos los mecanismos de acción, ¿no? Y hay un problema en la neurocisticercosis. ¿Por qué digo un problema? Porque este neurocisticerco, este cisticerco que es transmitido por el cerdo o el equinococo, por el quistidatídico, por el perro, ¿no? El neurocisticerco, por ejemplo, va al cerebro, ¿no? El otro también, el equinococosis, va al cerebro y tiene dos formas, una forma quística y una forma racemosa. La forma quística te va a actuar como si fuera un tumor, ¿no? Tienes un tumor grande en el paciente, visto con molestia de tumor, y resulta que es un parásito,
¿no? Es un neurocisterco. Y para que llegue un fármaco hasta el cerebro, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Ninguno entraba, ¿no? Y los racemosos, siquiera esto dan síntomas, pero los racemosos son los que están en los ventrículos, ¿no? Dentro de la parte donde circula el líquido cefalorraquídeo, ahí hay parásito, y ahí no llega, pues, ningún fármaco. Sin embargo, el albendazol, que le hemos puesto aquí una copa de oro, ¿no? Porque es un fármaco con una muy buena absorción, a las 2 horas ya lo tiene, no tiene mucha teratogenicidad, ¿no? Y sirve para el mayor problema que existe a nivel de los parásitos, ¿no? Del tratamiento de la parasitosis, ¿no? Y el mecanismo de acción está evaluando casi todos los mecanismos de acción habidos y por haber, ¿no? Absorbe por vía oral, vida media tiene 8 horas, efecto larvicida y ovicida. Habíamos visto en los anteriores que tiene efecto en larvas y adultos, ¿recuerdan? Tiene efecto en el huevo, en uncinarias, en ancilostoma, en ascaris, en dentículos, va hasta los huevos, ¿no? En el Decatur va a la larva y en las formas adultas va a casi todo. O sea, es un fármaco que merece ahí un premio grande, ¿no? Por su efecto farmacológico, especialmente en esta parasitosis como el Decatur, el ancilostoma y el ascaris, ¿no? También, ¿cuántas dosis? Una sola dosis. Una pastilla de 400 miligramos en el adulto y de 200 miligramos en niños. En la enfermedad atídica es más la dosis a 800 miligramos, ¿no? Pero de igual forma, ¿no? O sea, yo me curo ahorita y mañana más tarde de nuevo viene mi perro o el cerdo o como carne de cerdo que no está bien garantizada. ¿Cuándo sucede eso? Y ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Cuando los cerdos comen excremento, comen comida podrida, ¿no? Especialmente en la zona donde ni los bañan, ¿no? Y algunos les gusta la carne cruda, ¿no? Y en esa carne cruda podrían estar también las larvas o los huevos de los parásitos, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros como profesionales una lección para nuestros pacientes, ¿no? En este caso, como ven, el tratamiento no es difícil, ¿no? Los efectos adversos tampoco son, aquí hablemos de un 6%, o sea, lo podemos administrar, hice una sola dosis. El problema es que no solamente yo soy la sintomática, sino todos los miembros de la familia, ¿no? Y hay un temor a tratar la medicación o tomar la medicación. Dice, ¿por qué yo si no tengo nada? Yo no tengo ningún síntoma, ¿por qué voy a tomar? Por eso son necesarias las readministraciones periódicas a todo el conjunto. También el costo, ¿no? Costo-beneficio. La familia a veces, ¿no? En el área periférica, no tiene ni para el pan, ¿no? Y no tiene síntomas, y hay uno que tiene síntomas, alcanza el tratamiento solamente para uno, ¿no? Y la verdad es que debemos nosotros tener esto en presencia para nosotros poder, cuando hagamos nuestro tratamiento, nuestra valoración, tener en cuenta aquello que lo he manifestado en relación al albendazol, ¿no? Es eficaz, bueno, el tiempo de tránsito intestinal, la intensidad, el oxiurus, ¿no? Que es un problema especialmente en niños, ¿no? El prurito nocturno, ¿no? Con dosis muy baja de 100 miligramos por 2 o 4 semanas, ¿no? Da una curación al 100%, ¿no? El ascaris o el trichura en 3 días, 100% de curación, ¿no? Y los efectos adversos
prurito, exantema, dolores musculares, eso ni siquiera lo tienen que aprender porque todos van a tener estos efectos adversos, ¿no? Y que son mínimos, son controlables. El pamoato de Pirantel también es efectivo para los Psoriasis ascaris, ¿no? Se absorbe mal en el tracto gastrointestinal, lo cual es bueno, ¿no? Es activo para el parásito que está en el tubo, por eso dice activo para el parásito luminal, y como no se absorbe, la mitad de la dosis que se recupera por las heces, ¿no? O sea, esa es una característica importante. Un problema con la teniasis, ¿no? Era la tenia saginata, la tenia solium, ¿no? Algunos eran eliminados, pero se mantenía ¿se acuerdan que hablábamos de una tenia que se podría incluso eliminar con la cabeza semidigerida o no digerida, ¿no? Tenemos un fármaco que es muy efectivo, ahí lo tenemos con grandes honores, es el praziquantel. El praziquantel también paraliza al gusano, ¿no? Al músculo, ¿no? Y tiene una acción nicotínica persistente. De igual forma, ¿no? Le va a contraer al gusano, va a despolarizar a nivel de la membrana del helminto, y el gusano no se va a poder mover. Entonces, al no poderse mover, no puede mantener el tono y son eliminados por los movimientos intestinales. Miren, estos nematodos tienen la capacidad de estar en contra de la gravedad, ¿no? Nosotros tenemos un tubo digestivo muy amplio y estos suben y bajan, o sea, están en contra de la gravedad porque tienen un tono determinado, tienen una fuerza muscular determinada y están en el intestino, ¿no? O sea, como con efecto activo. Si reciben praziquantel no pueden mantener el tono, ¿no? Se debilitan, entonces se paralizan, no pueden fijarse a la pared porque no tienen tono y no tienen fuerza, están contraídos, entonces el intestino los va a eliminar, ¿no? Y no solamente el parálisis en contracción por una activación nicotínica se produce por ello, sino que se ha demostrado también que hay entrada de calcio. El calcio produce mayor contractura, de tal forma que es eliminado por una contractura, por efecto nicotínico o por entrada del calcio, ¿no? También hay otra teoría que dice que produce una lesión a nivel de la superficie del helminto, le vacuoliza, lo destruye, ¿no? Y es eliminado de esta manera. En cualquiera de los dos mecanismos asignados, nosotros tenemos que el praziquantel tiene un efecto importante con los tremátodos, la tenia y en la distomatosis. El praziquantel, hay un error de ortografía ahí, sin embargo es lo mismo, ¿no? También aumenta la permeabilidad del calcio, contracción marcada, y hemos visto vascularización y desintegración, ¿no? Las dosis, ¿no? Cada 8 horas, ¿no? En esquistosoma, en tenia y neurocicercosis. Es excelente, es excelente. Esto es parecido a la lámina anterior, ¿no? Estamos nosotros ante un fármaco, ¿no? Estamos ante varios fármacos, ¿no? Algunos con un efecto farmacológico importante, ¿no? Y hemos ido de menor a mayor en cuanto a efectos terapéuticos, ¿no? Quedando nosotros con el mensaje del efecto farmacológico. Son seres vivos, algunos lo van a dormir,
¿no? Otros van a actuar sobre la respiración celular, la captación de glucosa, la fosforilación anaeróbica, ¿no? O sea, estos fármacos van a tener un mecanismo de acción que he tratado, por ejemplo, ahí en la unión mioneural del minto, ¿no? Provocando necrosis en la pared, ¿no? Si provoca necrosis, todos los elementos formes comienzan los hidratos de carbono, todos los líquidos salen y en consecuencia van a perecer, ¿no? El efenio con acción nicotínica, vemos la contractura, ¿no? La niclosamida, que es la droga sintética, ¿no? Los colorantes, de los colorantes ya nosotros estamos concluyendo que es un esfuerzo, ¿no? Teórico, ¿no? Para que el minto, al tener un colorante, se impida la captación de glucosa, ¿no? Otros van a relajar la cabeza en el minto, otros dijeron, no puede servir para muchas causas, ¿no? Lo cual no está comprobado. El tiabendazol, por su efecto, el mebendazol en orden de mejoría, el albendazol como un fármaco de buena efectividad. Terminamos con el caso. Bueno, quizás haya alguna pregunta, señorita delegada. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la teoría? Profesora, una consulta. Uh-huh. No sé si me escucha. Sí, dígalo. En cuanto al compuesto disculpe. En cuanto al compuesto bioactivo de lo que era, de las furanokumarinas, que tiene que ver, creo que con el zumo de pomelo, ¿es verdad que inhibe la P450? ¿Y qué efectos adversos te trae, no? ¿Por qué pasa esto con el zumo de pomelo? Sí, la exposición es antiparasitaria. Sin embargo, cumarinas e indandionas están efectuándose contra los mecanismos de coagulación, ¿no? O sea, producirían trastornos hemorragíparos, ¿no? Importantes, ¿no? Puesto que se tendría que tener cuidado en pacientes que recibieran alguna forma de heparina, enoxaparina, ellos sí tuvieran que tener efecto, ¿no? Pero no como antiparasitario, ¿eh? Yo creo que su pregunta está excelente, pero es la pregunta acerca del tema. ¿Sí, señorita delegada? Quizás también ustedes como especialistas, ¿no? Tengamos la necesidad de invocar a nuestros pacientes, ¿no? Que en el mecanismo de acción asignado para los antiparasitarios también se tiene un efecto farmacológico importante en los pacientes si este medicamento es absorbido, ¿no? O sea, hay algunos síntomas, ¿no? Como fiebre, por ejemplo, que puede ser producido por la muerte masiva del mintos, ¿no? O sea, usted imagínese, tiene 50.000 mintos, por ejemplo, ascaris, de los cuales han muerto normalmente 20.000, ¿no? Y como tiene una tasa de curación del 90%, 20.000 mueren por causa natural, por ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? O sea, que es el mismo ciclo que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, de estos 50.000, 20.000, suponiendo, se mueren de causa ciclo biológico y 20.000 se mueren por el efecto farmacológico. Imagínense en reacciones adversas la cantidad de prurito que se puede producir, porque esas muertes se van a producir en el lumen, ¿no? Y el intestino lo va a absorber, o sea, uno va a estar absorbiendo el minto, gusanos, ¿no? Gusanos, y se puede digerir, ¿no? Algunos, y esta digestión
hace que el paciente tenga muchas reacciones alérgicas, ¿no? Aquí dice, yo me enroncho de la nada, ¿no? Hasta el sol me enrocha. Tiene que hacerse una prueba dermatológica y una prueba de sangre y de heces, ¿no? Un método concentrado de Faust-Craig o un método simple, cualquiera de los métodos que el laboratorio determine, ¿no? Para la búsqueda de parásitos, ¿no? Y cuando van a un dermatólogo, un buen dermatólogo y el paciente le refiere que tiene mucha reacción alérgica, lo primero que le pide es análisis de heces, ¿no? Análisis de heces y análisis de sangre para ver cuántos eosinófilos tiene. Esto llama mucho la atención a la mayoría de personas, pero yo no quiero que me den una crema, una pastilla para mi roncha, para mi prurito, para mi dermatitis, ¿no? Y dice, lo que pasa es que el doctor no sé, pues es dermatólogo o qué, ¿por qué me pide análisis de heces? Le tiene que pedir, ¿por qué razón? Porque la cremita, la pastilla le va a mejorar temporalmente, pero no lo va a curar y él va a ser mal médico. Pero si él demuestra que el paciente tiene una parasitosis, se trata la parasitosis, se trata y las lesiones de piel se acaban. ¿Y por qué? Porque ya no va a haber parásitos que dentro de su interior se están muriendo normalmente, ¿no? Por eso es importante ustedes como especialistas tengan también esta notificación, ¿no? Van a tener un seminario de alimentación, ¿no? Y antiparasitarios, ¿no? Ya no me corresponde a mí, pero creo que es importante, ¿no? Así como su compañera está comentando algún medicamento que pueda hacer efecto adverso, ¿no? En pacientes que tienen algún trastorno de la coagulación, ¿no? Es importante que lo puedan comentar también en la parte de en la parte del seminario, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca del tema? Señorita delegada, por su intermedio. Doctora Pinas, yo tengo una consulta. Sí, diga. Había leído que las pepitas de papaya también se podían utilizar como un antiparasitario, pero no sé qué tan efectivo puede ser quizás para ciertos parásitos o en qué cantidad también. Sí, justamente estaba diciendo que la parte de alimentos se va a tratar en el seminario. Sin embargo, es importante lo que usted dice. El conocimiento popular es muy sabio, ¿no? Porque es producto de la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, lo que falta es demostrar qué activos podrían estar haciendo buen efecto, ¿no? Se ha demostrado que tiene la papaína, por ejemplo, como buen efecto antiinflamatorio, pero la medicina basada en evidencias, ¿no? O sea, lo que el paciente ve, ¿no? O sea, el conocimiento popular hace que se conozca los efectos de pepa de papaya, la bolita de papaya, en el tratamiento de parasitosis, lo cual debe motivar a los estudiantes, ¿no? a investigar al respecto. Las investigaciones en el Perú están muy venidas menos, y de igual forma, por ejemplo, las miasis, ¿no? Las miasis, que son las lesiones que se producen por deyección o depósito de huevo de mosca, ¿no? Este huevo de mosca se inserta en una herida, ¿no? Que es necrótica, que apesta, una herida muy complicada, ¿no? Y va en profundidad y esas larvas tan profundas. Tú curas arriba y las larvas de abajo siguen creciendo, y esto dan formas adultas, dan más huevos y es tremendo, ¿no? Es una forma de no encontrar mejoría, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, venían a los hospitales, se hacían las curas en sala de operaciones, tratando de
de cortar todas esas zonas, pero siempre venían, ¿no? Sin embargo, en la zona de selva o de sierra alta, ¿no? Ellos mejoran mucho con albahaca, ¿no? Albahaca tópica. Colocan en plastos de albahaca y todas las larvas salen al olor de la albahaca. Por ejemplo, es un dato que es digno de estudiar, digno de saber para mí, así no es el tema nuestro, pero así como usted me manifiesta, hay mucho conocimiento de sustancias no propias que se deben ser investigadas, ¿no? Sin embargo, han estudiado ivermectina, por ejemplo, en el tratamiento de miasis, con un efecto más o menos importante, ¿no? Con una sola dosis. Sí, sí, así esas preguntas de ese tipo yo creo que lo van a ampliar en el seminario que precisamente de antiparasitarios habría, ¿no? Sobre el tema, quizás alguna pregunta, si no damos por concluida la reunión. Sí, profesora, doctora, perdón. Tenía otra duda también en cuanto al paludismo. ¿Cuál era el fármaco utilizado ahí en esa enfermedad? O antiparasitario. ¿Cuál sería el mejor? El paludismo es una forma de parasitosis, ¿no? La cloroquina, la emetina, ¿no? Como sustancias importantes, ¿no? Han producido gran mejoría, ¿no? Hay unas formas tanto para el parásito intracelular, ¿no? Porque afecta al glóbulo rojo, ¿no? Produciendo su destrucción, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo, ¿no? La cloroquina fue tomada como un problema de salud pública y era administrado de forma gratuita a todo el Perú, ¿no? Ahí había que eliminar los vectores, ¿no? Estos vectores eran fumigados, ¿no? En los colegios se tomaban muestras de sangre para el control, y era un programa de salud muy bueno, y se llegó a la reeducación del paludismo, o aun cuando ahora al bajar ya las condiciones de salubridad, hay casos de paludismo en Cajamarca, en el norte y en el sur, ¿no? Pero en nuestro medio, en la parte centro, casi no hay casos, ¿no? Cloroquina es un fármaco de una buena respuesta, no es hepatotóxico, ¿no? Como usted sabe, el paludismo mataba a mucha gente, y la condesa de Chinchón, que era la esposa del virrey, padeció de esa enfermedad y ella la salvaron con cloroquina, ¿no? Con extractos. Y esto fue difundido a nivel mundial, ¿no? Y a nivel mundial se pudo controlar, aparte de las medidas auxiliares que se ha comentado, se pudo controlar la enfermedad, ¿no? Sí. La emetina, por otro lado, también tiene buen efecto farmacológico, pero como su nombre indica, produce muchas náuseas y vómitos. Algunos de estos productos también pueden producir trastornos cardiovasculares, ¿no? O sea, pueden producir hipotensión, arritmia o infartos cuando el paciente así lo tenga, ¿no? Sí. Señorita delegada, por su intermedio, Gracias. una pregunta, ¿sí? Licenciada, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, tengo una duda. La clase que nos dio hoy en sí son fármacos que van a actuar sobre el gusano, ¿no? Como explicó, gusanos redondos, gusanos anillados, pero más no, como indicaba mi compañera, el Plasmodium es como que en sí es un parásito, pero no es un gusano, ¿cierto? Es más la No. parte... Claro. Dentro de los fármacos asignados para la clase de ahora, ¿no? Que son antihelmínticos, tenemos los nematodisestos, ¿no?
Si hemos hablado del ascar y recuerda del terobi, los estrongiloides, de la xilostoma duodenal, del necátor americano, ¿no? De la tenia, ¿no? Es el espectro del tema de ahora, ¿no? Ya antipalúdicos, bueno, esa es otra exposición que no está dentro de del desarrollo de hoy, ¿no? ¿Sí? Ok, entendido. Estaba esa duda. Gracias, Ya. gracias, doctora. Ajá. Señorita delegada, Sí, sí, doctora Guapaya. por su intermedio, si no hay ninguna otra pregunta, estamos nosotros, Culminando con la teoría. Doctora Guapaya, ¿el PPT lo subirá al TIN o me lo pasará por correo? la exposición te lo paso por correo. Creo que eso está en el team, pero de todas maneras yo te lo voy a pasar por correo. Dame tu correo, pásame por el WhatsApp.